Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Y como ya se pudieron dar cuenta, lleva un título de la superación. La superación es algo que nosotros siempre estamos escuchando constantemente. Y bueno, esta vez vamos a dar un enfoque diferente, no solo en el enfoque humano, sino también qué podemos esperar del Señor cuando necesitamos superarnos en muchos aspectos de nuestra vida, porque la superación no solo entra en una rama, hay muchos aspectos donde debemos superar muchos tropiezos y muchos obstáculos, y a eso quiero hablarles un poquitito. Y antes que nada, quiero leerles esto. Se denomina superación al acto y el resultado de superar. Este verbo, superar, derivado del latín superare, tiene varias aceptaciones. Superar puede aludir a derrotar a alguien, a dejar atrás una adversidad o a trascender un límite. Por mencionar algunas posibilidades, al efecto de estas acciones se les menciona como superación. Por lo general, la idea de superación se utiliza para nombrar a lo que hace un individuo cuando consigue realizar algo mejor que antes o cuando logra sortear una dificultad. También puede asociarse en alcanzar una meta luego de enfrentar diversos desafíos. Y como les decía, cuando hablamos de superación, siempre nos enfocamos a superarnos como seres humanos. Siempre, siempre, siempre. Esa es nuestra meta, por decirlo así, desde que empezamos a tener la conciencia ya pensante. Entonces, la gran mayoría deseamos superarnos. Pues hay personas que tristemente se conforman más a lo que llega día a día. De ahí todos tenemos una lucha de superación. Hay una superación buena y hay una superación un poco narcisista, que quieren superarse para ser vistos, para ser aplaudidos, para sentir que le ganaron a los demás. Y ese tipo de superación al final es enfermante porque no siempre podemos superarnos como nosotros quisiéramos. O sea, si tenemos un trabajo, queremos superar más en el trabajo, que nos den nuevos puestos, queremos superarnos en los estudios, queremos superarnos como seres humanos, queremos superarnos en nuestra manera de vivir, comprar, tanto que envuelve en sí la superación. Es una canasta grande donde vamos a poner muchas. Si yo les pregunto a ustedes, todo el mundo me va a dar una idea de cómo quisieran superarse o cómo hubieran querido superarse. Porque muchas veces también tenemos que tomar en cuenta que para superarnos hay un tiempo. Hay un tiempo que si no lo aprovechamos es una cuenta regresiva. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo sé que los que ya tenemos cierta edad, podemos darnos cuenta que pasó un tiempo donde la superación era necesaria, donde teníamos una carrera para superarnos y teníamos el tiempo a nuestro favor, como dice, el viento a nuestro favor. Y nos ayudaba a elevarnos más a como nosotros hubiéramos querido. Pero la vida trae un curso y el curso de la vida es que nacemos, crecemos, envejecemos y pues partimos si es que llegamos a una vejez. Muchas personas pues no pueden llegar hasta ahí. Entonces les decía, tenemos un tiempo de superación. Hay una edad en que la superación debe de ser una prioridad. Cuando las personas quieren verse mejor, tener mejores cosas, como les decía. Porque cuando pasamos cierto límite en edad, lo que no hicimos de jóvenes, yo no lo voy a decir que no se puede hacer, que ya uno está obsoleto, que ya no se puede. Pero indiscutiblemente las oportunidades se van cerrando. Como aquellas líneas paralelas que vemos en el infinito, que las vemos abiertas aquí y se van cerrando. Es exactamente así.
Y como les decía, puede que uno encuentre una forma de superarse, claro que sí. Y uno nunca debe de rendirse. Uno nunca debe de dejar de pelear por aprender algo, por seguir en la vida de una manera productiva y, bueno, tratando de alcanzar metas. Pero la idea de esta plática es para que se tome conciencia, como les decía, que hay una edad en que hay que correr. Y tristemente a veces cuando estamos viviendo día a día, no nos damos cuenta que ese día era el día de la oportunidad. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Cuando ya han pasado muchos años y podemos ver atrás y decir, de verdad que sí. Si yo lo hubiera hecho, si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera cambiado, si yo hubiera... Pero tristemente los hubiera no existen. Lo que no hicimos el día de la oportunidad ya no se hace. No digo que no se hace. Sí se hace, pero llega ese día donde... Y no estoy hablando de un día de 24 horas, no estoy hablando del día en sí, de las oportunidades en general. Entonces, los jóvenes que me puedan escuchar, las personas que no hayan rebasado cierta edad, es tiempo de seguir superándose, es tiempo de que esa carrera contrarreloj sea productiva y sea emocionante, porque al final es emocionante llegar y alcanzar las metas que nos hemos planteado. Pero una superación sana, sin que sea enfermiza, porque no siempre alcanzamos lo que tenemos en mente. Y que si no lo alcanzamos, aprendamos a veces de nuestros errores, aprendamos a veces que no todo lo vamos a tener, como les digo, precisamente porque no todo conviene. Entonces, como dice la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo conviene. Muchas veces puede hacer que no alcancemos ciertas metas porque no era lo beneficioso para nuestra vida y nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, vamos a entrar un poquitico a la palabra, a ver qué dice la Biblia sobre eso y cómo el Señor nos ayuda, nos soporta, nos da ese soporte necesario para que podamos vencer muchos obstáculos y superar esos obstáculos. Sobre todo que estamos viviendo tiempos donde hay unos ataques terribles hacia la mente, que es lo más delicado de superar. Es lo más complicado de superar, porque un pensamiento negativo lo vamos a tener constantemente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas personas dicen nuestro peor enemigo a veces somos nosotros mismos. Porque cuando estamos iniciando algo, inmediatamente vienen pensamientos negativos. ¿Será que puedo? ¿Será que lo voy a hacer? ¿Será que aquí? Es difícil vencer todos esos miedos que nos llegan y de los cuales tenemos que superar. De eso se trata este tema hoy. Y bueno, vamos a empezar entonces a leer algunos textos que les traje en referencia a. Y les quiero comentar que el día de hoy voy a utilizar la versión de la nueva la nueva versión internacional. Esta Biblia es bastante sencilla de entender, tiene palabras muy acorde a nuestro léxico. Y quiero aclarar nada más por qué hay tantas versiones de Biblias y yo porque les digo hoy voy a usar esta, voy a usar aquella. No porque diga diferentes cosas, es porque simple y sencillamente el mismo contexto, lo que quería decir el texto, lo utilizan palabras más acorde a nuestro idioma o a nuestra área, como nosotros estamos más acostumbrados a escuchar. Precisamente por eso hay versiones más sencillas en cuanto a su descripción. Es por eso que usamos otras versiones. Y a mí me gusta estudiar muchas versiones porque a veces cuando uno lee una y lee otra, cada vez que uno está haciendo un estudio es bueno consultar por lo menos 2 o 3 versiones para poder entender bien el contexto del texto. Y vamos a empezar con Juan, capítulo 16 y versículo 33, y dice:
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Yo sé que estos son textos muy comunes. Estoy más que segura que los que puedan estar escuchando esto han escuchado este texto. Ahora, cuando analizamos en sí, era lo que yo les decía hace un momentito, cuando usamos palabras más acorde a nuestra vida, entonces podemos entrar en el contexto, o sea, entrar bien en lo que el Señor nos quiso decir en cada cosa que encontramos acá. Y dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que nos animemos porque Él venció al mundo. O sea, si Él venció al mundo, que es con quien nosotros estamos, ¿quién entonces va a vencer? ¿Quién nos va a ayudar a vencer cualquiera que sea la situación que estemos atravesando? Y como les decía hace un momentico, el peor obstáculo que nos está costando hoy por hoy, sobre todo mucho a la juventud, atravesar, lograr pasar ese obstáculo son los ataques a la mente. Y preocupándome por esa situación, porque cuando uno es madre nunca puede obviar esa situación. Uno nunca puede decir, bueno, no me importa porque ya mis hijos crecieron, porque siempre hay por quien tenemos que preocuparnos. Y es tiempo de que si hay padres viéndome acá, puedan poner un poquito de freno en la vida y analizar cómo se está desenvolviendo la vida en el Señor de cada uno de nosotros los padres. Si aún son padres de niños pequeños, es tiempo ahora de, como les decía, ahora es la oportunidad de poder saltar ese obstáculo que nos detiene a veces de no ser buenos padres, de querer enfocarnos mucho en el trabajo y la vida diaria y aquí tengo que ir y venir, y está bien porque necesitamos proveer para la casa, pero debe haber un tiempo en que tenemos que sentarnos con nuestros hijos y tratar de orientarlos y, como dice la palabra de Dios, instruirlos para que cuando fueren viejos no se aparten de la verdad. Y eso es una gran realidad. Entonces, eso quiere decir este texto, que nosotros no nos angustiemos porque Él va a ir con nosotros, sea cual sea el obstáculo que nos toque pasar. Vamos a leer Lucas 1:37 y dice, porque para Dios no hay nada imposible. También es un texto muy común. Ahora bien, para Dios no hay nada imposible, por supuesto que sí. Pero para que ese imposible sea posible en nuestras vidas, nosotros tenemos que acudir a quien nos está diciendo que para Él no hay nada imposible. Porque a veces queremos nosotros con nuestras propias fuerzas tratar de vencer eso y decir, no, yo lo voy a hacer, no, yo aquí, yo allá. Y entonces lo que hacemos es cargarnos más de lo que nosotros podemos llevar. Y si es que estamos tratando de ayudar a uno de nuestros hijos, no vamos a poder, porque simplemente nuestra mente va a estar tupida tratando de llevar todo a la misma vez, el soporte a la casa, el esto aquí, y ahí vienen aquellas grandes, cuando se revientan y empiezan los problemas y los líos y esto, y entonces la persona necesitada en este caso, o el muchacho necesitado, o los hijos necesitados, no reciben ese apoyo necesario. Eso cuando tenemos niños pequeños, cuando nosotros somos responsables, como cuando vamos a un médico y dice, ¿quién va a ser responsable de la cuenta? Son niños, entonces el padre tiene que firmar. Cuando los niños son así, somos nosotros los responsables de firmar eso para que entonces podamos guiar a nuestros hijos. Ahora, si ya el problema es nuestro, porque el ataque mental no puede ser solo para niños, también hay ataques mentales para los adultos. Y ahí hay una problemática bastante seria, porque los adultos somos más difíciles de gobernar. Los adultos somos más difíciles de que entremos cuando alguien nos puede dar un consejo, cuando alguien nos puede llevar una palabra, cuando alguien nos puede hablar de la palabra de Dios, de decirnos, mira, ¿quién te puede ayudar aquí? Inmediatamente cerramos puertas y decimos no, porque ya venimos arrastrando un lastre de falta de información, de que no nos instruyeron de niños, de que
o quizás sí nos instruyeron de niños, pero recuérdense que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, ¿qué nos viene a robar? La paz. Así como roba otras cosas, nos viene a robar la paz, nos roba recuerdos, nos roba tantas cosas en la mente. Precisamente ese es el ataque más grande que podemos tener y el obstáculo más grande que debemos de superar. Y alguien me puede decir allá, ay sí, pero usted nunca ha pasado por eso, no puede venir a hablar de eso. Sí he pasado por eso. Yo les puedo decir en una mínima parte y rapidito, porque el tiempo nos abarca, de que yo sufrí de un ataque mental por casi 2 años, y me empezó por un miedo. Una vez yo estaba en mi casa, mis hijos eran pequeños, y yo sentí como que me iba a desmayar y sentí como que el corazón lo tenía con taquicardia y me dio un miedo, un pánico a morir. Ahí fue donde el diablo se aprovechó y me metió una daga de miedo en acá. Y superar ese miedo me llevó mucho tiempo. Superarlo porque al principio yo quise buscar ayuda, porque sí, buscar ayuda pues es factible, debemos de buscarla si en nosotros no está la posibilidad. Y es posible que necesitemos algún medicamento. Yo no me aparto de lo médico. No estoy hablando de que todo tiene que ser espiritual, de que aquí no hay cosas médicas que nos pueden estar afectando, pero eso solo va a evaluarlo un médico. Entonces, pero no era mi caso. Entonces yo tenía el miedo, me provocó ese ataque mental tan fuerte que les digo que fue por 2 años. Entonces yo me despertaba y yo miraba al techo y decía, Dios mío, ¿para qué vivo? No tengo sentido, ¿no? Y era un miedo, un pánico. Entonces yo lo que hice era primero busqué ayuda con médicos. Y yo me recuerdo que me daban pastillas tranquilizantes. Y un día busqué otro médico y me dio otra pastilla tranquilizante. Y yo me tomé esa pastilla y yo sentía que estaba como que volando. Y no era yo, era una cosa horrible. Y yo misma dije, no me la puedo seguir tomando. Sin embargo, seguí tomando unas pastillas que eran tranquilizantes. Y al yo tomar ese tranquilizante, pues me tranquilizaba. Pero un día yo sentí que ya era parte de mi diario vivir. Que si yo no tomaba ese tranquilizante, empezaba a temblar. Y entonces necesitaba correr, ya era una droga para mí. Pero ahí fue donde yo dije, yo no puedo seguir con esto. Entonces, de un día para el otro, yo dejé ese tranquilizante. El doctor me regañó porque me dijo, tú no puedes dejar un tranquilizante así de un día para otro porque te puede afectar y entonces puedes entrar en un colapso y va a ser peor. Pero para narrarles la historia, entonces empecé a buscar al Señor. Y ahí buscaba yo persona que pudiera orar por mí. Yo lo buscaba, por favor ore por mí, porque mi mente estaba tan tupida que me costaba, la verdad me costaba, mi fe estaba quebrada, perdón, eran muchas cosas las que yo tenía, y los niños pequeños, y el miedo a morirme. Vaya persona, por favor ore por mí, ay por favor, y entre eso se fue mucho tiempo y tanta oración que logré agarrarme, seguramente logré tocar el borde literal del manto del Señor y tuvo misericordia de mí y de un día para otro eso se me quitó. Y para la gloria del Señor hasta el día de hoy eso no lo volví a experimentar. Sin embargo, hay muchas cosas que sí podemos pasar. A veces los nervios nos traicionan. Puedo decirles, yo sé que lo he comentado antes, pero hay personas quizás no me han escuchado. Tuve la muerte de un hijo que me murió a los 24 años. Hace poco se acostó y nunca más se despertó. Murió dormido, muchacho inteligente, sin drogas, sin vicios, sin nada, únicamente el Señor se lo llevó. Ahí, en otra ocasión si yo no hubiera estado agarrado de la mano, el Señor hubiera vuelto a caer en otra situación de esas, pero para la gloria del Señor no fue así. Entonces, ahora quiero leer Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12, y dice así: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, dice esta versión, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Yo sé que también este es un texto muy común. Definitivamente no es lo mismo luchar contra un ser humano, que yo vea que un ser humano me quiere atacar, es súper fácil.
de yo defenderme y fácil. Pero cuando el ataque viene de una manera espiritual acá, la situación se complica. Y si nosotros no estamos agarrados de la mano del Señor, porque Él nos advirtió todo esto aquí. Por eso es tan importante que cada mensaje que yo traigo, cada plática, cada charla, como usted le llame, yo hago el énfasis en leer la palabra de Dios. Hago el énfasis en que cada texto que estamos leyendo, ustedes lo apunten y vayan después a hablar con el Señor, a leer su propia Biblia, y el Señor les va a ir revelando acorde a las necesidades, porque yo les estoy contando mis necesidades, como yo las he superado, pero cada uno de ustedes tiene una necesidad diferente y el Señor les va a ir abriendo el entendimiento para ver cómo superar esas necesidades. Entonces, lo que les decía, yo apunté mucho acá, porque la verdad de este tema es amplio y es un tema de preocuparse, porque les digo, hemos escuchado tanto niño que anda ahora con todas estas situaciones mentales. Y podemos pensar, ay, ahora se ha desatado más y en la Biblia nadie sufrió de eso, es solo ahora. Es indiscutiblemente ahora, les digo, y ya vamos a entrar un poquito más en detalle del por qué puedo decir que ahora es más que antes. Pero la Biblia también habla de personajes bíblicos que sufrieron este tipo de ataques. Y vamos a empezar rápido con David. Dice que David estaba preocupado y luchó contra una profunda depresión, porque a él lo acusaba su conciencia. Los que no saben la historia de David, yo los insto a que la lean. David pecó. Mandó matar prácticamente a un hombre para quedarse con la mujer de él. Y ese pecado a él lo martillaba porque él era un hombre bueno, pero el cometer un error no nos hace malos. Todos pecamos, todos cometemos errores. Por eso es necesario llegar al Señor todos los días y pedirle perdón por aquellos pecados que sabemos y aún, dice la palabra, los que nos son ocultos. Entonces, él pudo superar ese dolor, pero de la mano del Señor. Aunque se desgarró y sufrió las consecuencias, él pudo superar ese dolor. Y el Salmo 42:5 dice: ¿por qué estáis abatida, alma mía? Él le hablaba a su alma, le preguntaba por qué se abatía, porque seguramente sentía ese desespero que tenemos cuando estamos sufriendo un ataque, un desespero interno que no podemos explicar. Dice, ¿por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y los seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer en momentos de angustia. En esos momentos que nos llega ese dardo a la mente, debemos de empezar a clamar y decir, Señor, por favor, ayúdame. Este es algo mental que nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hijo, ni el doctor te va a entender lo que estás pasando. Los digo por experiencia. Ese tipo de ataques, ese ataques de pánico que sufre mucha gente, nadie nos va a entender. Todo el mundo te va a decir, no, pero ¿qué estás sintiendo? No, pero ¿qué tienes? Y uno no puede explicar porque es algo interno, es acá, es algo horrible. Pero ahí es en el momento que eso llega a nuestra vida es donde debemos de correr a clamar y decir, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, ayúdame a superar esto. Y el Señor está presto a ayudarnos en esos momentos de angustia. Porque si nos sentamos, ay, me está pasando esto, vamos a empezar a tener más ataques mentales. Entonces, para no agarrarnos tanto tiempo acá, dice... también Elías, dice que Elías estaba desanimado, cansado y temeroso. Después, dice acá, después de las grandes victorias espirituales del profeta Baal, Elías le dio miedo, porque esta mujer, Jezabel, donde ella supo que él había matado todos los profetas del Baal, ella lo amenazó que lo iba a matar de la misma forma. Entonces, ese miedo que a él entró, le dio pánico, porque él, aparte de que era Elías, era un hombre común y corriente también, un ser humano. Y dice la palabra de Dios, ustedes pueden leer la historia de él en Reyes 19, en Primera de Reyes 19, que él salió de ahí, tenía miedo, le entró un miedo natural. Y dice que él le clamaba al Señor. Yo escribí aquí que dice, después de las grandes victorias espirituales,
sobre el profeta Baal, este valiente hombre de Dios terminó y corrió por su vida, escapó porque la mujer, esta Jezabel, amenazó con matarlo. Lejos de las amenazas de Jezabel y ahí en el desierto, se sentó y oró, derrotado y desgastado, estaba cansado. Yo me imagino que estaba entre que el pánico, el miedo y que andaba en el desierto, y dice que él se dormía, pero el Señor nunca lo dejó. Mandaba a un ángel que le diera de comer, le ponía una torta y le ponía agua, mientras él podía superar eso. Nunca lo dejó, aún en su desierto. Aún en el desierto, cuando él tenía pánico, el Señor no lo dejó, le proveía de comer porque él seguramente no iba a buscar y andaba huyéndose de esta mujer que tenía poder y pudo haberlo matado, y era normal que él tuviera miedo, pero el Señor estuvo con él. Los insto a que lean estas historias que son muy lindas. También está Jonás, que Jonás dice que enojado y quería huir. Jonás, la historia de Jonás también es muy interesante, que también la pueden leer en el libro de Jonás. Todos sabemos que el Señor le había dicho a él que fuera a Nínive a decirles que iba a acabar la ciudad si no se arrepentían, pero los de Nínive se arrepintieron y entonces ya no, el Señor no hizo lo que les había dicho que les iba a hacer, y Jonás se enojó. Es una historia también muy bonita que les digo, los insto a que la lean. Yo no puedo entrar en detalle por el tiempo. Me encantaría, pero no tenemos suficiente tiempo. Y en Jonás 4:3 dice, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Estaba tan enojado que le dijo al Señor que le quitara la vida. Sin embargo, el Señor le explicó, le dijo de otra forma el por qué él no había acabado con el pueblo. Le dio un ejemplo de una mata que estaba ahí. Les digo, los insto porque me da pena no poder terminar esto como yo quisiera, pero vuelvo y les repito por el tiempo. Y también tenemos a Job. Yo sé que todos sabemos la historia de Job. Job superó las pruebas más grandes de estos 3 ejemplos que les di anteriores. Job se le murieron todos sus hijos, perdió todo lo que él tenía, y aún a eso el diablo le tocó su salud. Y tanto era lo que estaba sufriendo que dice que la mujer, eso lo podemos leer en Job 2:19, le dijo, todavía te aferras a tu integridad, o sea, todavía le eres íntegro a Dios cuando mira lo que te está pasando. Dice que le dijo, maldice a Dios y muérete. Y ese hombre, aún en su dolor, en su desastre, en haber perdido sus hijos, si yo que perdí uno, sentí que el mundo se me vino encima, que algo terrible. Imagínense todos los hijos a los que él amaba, a los que él hacía a veces sacrificio para que el Señor los perdonara cuando ellos hacían fiestas. Y él dice que hacía sacrificios por aquello de que ellos hubieran pecado. Él amaba a sus hijos y se le murieron todos, perdió todas sus propiedades, todos sus animales, todo. Si no saben la historia de Job, también los insto a que la lean en el libro de Job. Entonces, hay algo muy importante acá que decir. Nosotros a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué me vienen a mí esas cosas? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me vino este ataque? Está bien, pueden haber ataques porque tenemos miedo, nos llegó una enfermedad y de ajuste a la enfermedad nos viene el ataque del miedo. Entonces la mente nos empieza a jugar sucio, te vas a morir, te va a pasar esto, te va a pasar aquí, te vas a quedar acá. A todos nos ha sucedido, y les vuelvo a decir, es algo inevitable. Pero el por qué les traigo esto ahora es porque yo sé que hay mucha necesidad. Yo sé que detrás de esta cámara hay mucha necesidad de alguien que puede decir, sí, yo estoy pasando eso. Y yo le puedo garantizar que si se agarran de la mano del Señor, todo va a cambiar. Todo es un proceso, sí, que no es solo así, a menos que el Señor haga un milagro, porque el Señor hace milagros. Pero si su fe no les alcanza, aférrense de la mano del Señor, que Él estará con ustedes en el desierto, en ese desierto, como iba Elías en el desierto, y dice que el Señor le mandaba de comer, le mandaba un ángel para que le diera de comer. Ahora bien, muchas veces nos preguntamos,
¿Por qué esas cosas? Posible que les digo sea por enfermedades o por otras circunstancias de la vida. A veces nosotros nos buscamos eso. ¿Por qué? Porque no somos selectivos en lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Hoy somos atacados de 1000 formas por las redes sociales. Repito, soy pro redes sociales. Yo soy una persona que me encanta todo esto de la tecnología, las redes sociales, esto porque a mí me ha servido. Yo trabajo con esto y es algo que si ustedes agarran estas herramientas para bien, es algo maravilloso que el Señor nos ha dejado. Es más, si no fuera por las redes sociales, hoy no tendría la oportunidad de llegar a la vida de ustedes y tener estas charlas. Ahora quiero leerles esto. Dice, nuestro cerebro no entiende sutilezas. Entiende de hechos, traduce acciones, modula sus reacciones siguiendo unos códigos muy precisos. Si nos reímos, nuestro cerebro cree que estamos contentos y reacciona segregando endorfinas para hacernos sentir bien. Si por lo contrario lloramos, interpreta que estamos tristes o preocupados y disminuye en nuestro organismo la producción de noradrenalina. Lo que nuestro cerebro no sabe hacer es distinguir si es ese sentimiento de felicidad o de abatimiento del que estamos transmitiendo con nuestra risa o nuestro llanto, si nuestro llanto es real o ficticio. Precisamente por eso nosotros debemos de evitar estar acariciando las tristezas, acariciando el enojo, acariciando la rabia, porque el cerebro se adapta a todo eso y entonces el cerebro es una máquina maravillosa, pero no puede distinguir por qué todas esas cosas. Entonces todos esos sentimientos empieza a hacer una mezcla y ahí viene a veces las confusiones que no sabemos qué hacer. Evitemos esos enojos de ira. Evitemos hacer un problema enorme cuando las cosas son pequeñas. Si nuestro enojo es muy grande, yo les aconsejo que se calmen, que respiren, que se aparten y piensen un poco. Yo sé que se puede hacer, porque les digo, todos somos impulsivos. Yo he luchado mucho con mi carácter porque muchas veces había sido impulsiva y a veces tengo que luchar porque puede hacer que en un momento uno quiera resaltar y ahí vienen entonces después los cargos de conciencia, porque dije, porque no dije, y vienen entonces otra vez regresamos y la mente empieza a jugarnos sucio y empezamos a sentir cosas que no queremos sentir. Ahora vamos a leer 1 Corintios 10, capítulo 13 y dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, el Señor está presto a ayudarnos, a darnos una salida para resistir. Ahora, si hay algo tan importante también que dice que el cerebro no puede distinguir de algo real a algo ficticio. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros nos ponemos a ver cosas que no son buenas, por decirlo así, hay personas que les encantan esas películas de terror, de sangre de aquí, que se sacan todo. Y dicen, no, pues que es solo una película. O aquellas películas de miedo, de terroríficas, horribles. Bueno, todas las películas y todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. El cerebro no puede captar una cosa de la otra y está viviendo eso como que fuera real. Entonces, ¿qué sucede? Está llenándose de miedo. Nosotros podemos apagar el televisor. Y no se han dado cuenta ustedes que hay personas que les encanta ver películas de miedo y después se quedan con unos pánicos horribles. Entonces, eviten sentarse y gastar su tiempo en eso. Porque acuérdense que les digo, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, no permitamos que él entre por esas ventanitas que están constantemente abiertas, que puede ser el internet, que puede ser la televisión, que puede ser
TikTok, que puede ser Facebook, que puede ser YouTube, todas las redes, Instagram, todas las redes sociales que todos tenemos ahora, las tenemos incluso en nuestro teléfono y estamos ahí a veces revisándola. Miremos qué es lo que vemos, porque ¿qué sucede? Hay unas cosas que se llaman algoritmos. Yo sé que muchas personas lo han escuchado. ¿Cómo trabajan los algoritmos en las redes sociales? Si yo agarro mi teléfono, por ejemplo, y me pongo a ver, vamos a decir TikTok. Yo voy a ver TikTok y me detuve a ver una predicación. Alguien estaba hablando y me detuve a verla y le vi el tiempo. Inmediatamente el algoritmo dice, oh, a ella le gusta ver esto y me va a empezar a mostrar muchas otras personas que estén prácticamente hablando de lo mismo. Si me detengo a ver algo, alguna noticia, por ejemplo, alguien que dé noticias, inmediatamente el algoritmo, porque no me pregunten cómo, eso sí no sé cómo, se dan cuenta qué es lo que estamos viendo. Nosotros estamos siendo controlados por los teléfonos. Entonces empieza a mandarles todo lo que son noticias y así sucesivamente. Si se detienen a ver, voy a decir porquerías que existen ahí, mujeres haciendo unos bailes asquerosos y hombres haciendo cosas terribles, no se detengan a ver eso, porque ahí es donde nos están atacando. Nosotros tenemos al enemigo con nosotros. Nosotros cargamos el enemigo acá si no lo podemos controlar. Entonces es muy importante que no solo los adultos, que le enseñemos a los niños cómo funciona para que nuestra mente no sea atacada y podamos superar esos ataques, porque superar, no estar viendo todas cosas también es fuerte, porque a veces queremos ver eso, nos ponemos y vemos algo ahí medio raro y queremos detenernos. A ver, hay que superar eso, hay que empezar a pelear nuestra libertad mental, nuestra sanidad mental, que es tan importante. Y cuando nuestros hijos estén pasando por ataques mentales, vayamos, hablemos del Señor, les leamos la palabra, nos sentemos con ellos un rato, que ellos se sientan que no están solos. El Espíritu Santo va a ir haciendo la obra en ellos. Es muy importante que hoy nos detengamos todos, porque estos ataques son para todo mundo, y ver qué estamos haciendo para que de forma que nosotros nos empecemos a calmar mentalmente y empecemos a llevar una vida como la que el Señor nos pide aquí. Vamos a vivir en paz y les vamos a transmitir esa paz a nuestros hijos, a nuestros padres, o podamos ir y dar un consejo a alguien que lo esté necesitando. Es importante, les digo, porque nadie se detiene a esto. Y está bien, les decía al principio, los médicos está bien, pero los médicos acuden a las pastillas tranquilizantes, que esos son momentáneo lo que les da en la mente, les da una tranquilidad ficticia, les pone una curita, pero al quitar la cura sigue la llaga ahí. Entonces el único que nos va a curar la llaga y nos promete en la palabra de Dios que Él nos va a curar es el Señor, que Él está con nosotros aún en nuestros momentos de desierto. Él está con nosotros. No demos chance a que el miedo se vaya acá y se quede en nuestra mente y empieza entonces a torturarnos. Y eso es lo que debemos evitar. Necesitamos paz mental, y únicamente la palabra, leyendo la palabra, orando, acudiendo al Señor en nuestros momentos de necesidad, vamos a poder superar tan grande obstáculo como es superar los ataques mentales. Espero que esta pequeña charla haya dejado esa espinita que siempre me gusta dejar, para que vayan a la palabra y empiecen a estudiar, que no me crean a mí, porque al que le tienen que creer es al Señor, y aquí está toda la verdad. Espero que hayan tomado nota de los textos y vayan ustedes a leerlos para que vean que tenemos a quién acudir, que hay alguien que nos promete estar con nosotros en esos momentos difíciles, que para Él no hay nada imposible, como dice Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, no importa el obstáculo que tengamos que superar, llámese como se llame, agarrémonos del único que puede superar todo lo imposible, porque lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible solo lo hace Él, y Él está presto a ayudarnos en esos momentos de necesidad. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida.
Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.